Era ciego y veo hoy, perdido y él me halló. Cuando estaba derribado, con su mano me levantó. El vacío en mi ser fue llenado por su amor. Cuando estaba quebrantado, con su gracia me restauró. Me tomaste en tus hombros, pude descansar. Me limpiaste con tu sangre, me inundó tu paz. Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. De tu casa me alejé, olvidé quién era yo, como un barco a la deriva, me encontraba sin dirección. Tu amor me alcanzó, me dio un nuevo corazón. Era huérfano y por gracia me diste un nombre, tu hijo soy. Tú corriste a mi encuentro, me abrazaste ahí. Tú borraste mis errores, aceptado fui. Eres fuerza en debilidad, mi torre fuerte, mi roca eterna. Eres luz en la oscuridad, mi esperanza está en ti, solo en ti, mi Dios. Eres mi roca, en ti seguro estoy, castillo mío y mi libertador. Eres mi escudo, a quien he de temer, mi esperanza, el ancla de mi ser. Eres refugio en fuerte tempestad, mi pronto auxilio.
Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido para adorarle, para glorificar su nombre. Si las aves del campo, lo primero que hacen cuando amanece el día es adorarle con sus cánticos, cuanto más nosotros, su pueblo, que hemos sido salvados, que hemos sido librados de una condenación eterna. Amén. Hoy quiero hablar de un gran papá, las cualidades de un gran papá. Y hoy en día ha sido un día de celebración en muchos hogares para los que tienen papá. Quizás se reunieron, le ofrecieron un asado, una torta, ofrecieron cosas deliciosas para agasajar a aquella persona que nos ha protegido, que nos ha ayudado a crecer. Así que saludamos a los papás y también a las madres, porque las madres a veces crían a sus hijos solas porque tienen a sus esposos trabajando lejos, o quizás son viudas, o quizás son madres solteras, pero la cuestión es que afrontan esa responsabilidad de ser padre y madre a la vez. Así que el término padre puede aplicarse tanto a un hombre como a una mujer. La verdad que ser padre es una gran responsabilidad y la Biblia nos enseña cómo nosotros debemos afrontar esa realidad, cómo debemos comportarnos como padre. Sabe que la Biblia está apta para enseñarnos muchas cosas, para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana, cómo tener un hogar cristiano, cómo debe ser el padre, cómo debe ser la madre, cómo deben ser los hijos, cómo debe ser una familia cristiana. Frente a las pruebas, a las dificultades, la Biblia nos enseña. Así que preste oído en esta noche porque vamos a aprender sobre las cualidades de un gran papá. La palabra padre es un término que puede usarse en distintos contextos, como ya lo había dicho. A veces surge la posibilidad de que la madre sea padre y madre a la vez, ¿no? Pero por lo general la palabra padre se utiliza para designar a un determinado ser humano que tiene hijos, es decir, que es progenitor de sus hijos. Según la Real Academia Española, tiene varias acepciones. Y una de las acepciones es que habla de un varón que ha engendrado uno o más hijos. La segunda acepción que podemos ver, un varón en relación con sus hijos. Y la tercera acepción, un varón que tiene cualidades atribuidas a un padre. Especialmente tiene un carácter protector y afectivo. Eso es, digamos, las definiciones para un padre. Si nosotros podemos ver la primera acepción, podemos decir que habla de un padre que es un padre biológico, ¿no? Un padre que engendró a un hijo. No está hablando de un padre desde el punto de vista de el que sostiene, del que cubre, del que es un defensor, del que protege. No, simplemente estamos hablando de una persona que ha engendrado un hijo. Y hoy en día nosotros vemos esta realidad en muchos casos. Muchos hombres solteros tienen una noche de pasión y engendran un hijo, pero no se responsabilizan de ese hijo. Es simplemente el padre biológico. Quizás esa persona, esa mujer que ha llevado ese bebé en su vientre,
se casa o se une con otra pareja y puede llevar adelante una familia. Pero este ya ha sido un padre, ¿sí? Esa es la primera acepción. La segunda acepción hablaba de un varón en relación con sus hijos. Y la verdad es que aquí está hablando de algo mucho más profundo. Es cuando un padre tiene una relación con sus hijos, se puede conectar con sus hijos. Y es algo difícil en estos tiempos, amados hermanos. Parece como que los varones a veces em, les gusta tener un hijo, pero a veces no les gusta llevar adelante la responsabilidad de tener un contacto con ese hijo. Y sabe, quiero decirle que cuando un hijo viene al mundo, viene desprotegido, viene así como viene desnudo, así de la misma manera necesita que lo arropen, necesita que lo abracen, que le den cariño. Es decir, que haya un contacto, que haya una relación con sus progenitores. Hoy en día vemos hombres y mujeres que son desalmados con sus hijos. Pero bueno, no vamos a hablar lo negativo, porque hay personas que también aman a sus hijos. Hay personas que se conectan con sus hijos y tratan de darle lo mejor. ¿Saben lo que es un padre? Un padre proviene de un término latino que significa defensor, que significa protector. Y eso es lo que necesita un hijo, que sentirse protegido, sentirse sostenido, sentirse que de pronto es importante para su padre. La tercera acepción es para una persona que no es el padre biológico, pero que tiene las cualidades necesarias para ser un padre. Y eso ocurre cuando de pronto un hombre se casa con una mujer que tiene ya hijos. Y entonces asume esa responsabilidad de proteger a esa familia, de defender a esa familia y crea un vínculo. Sabe que en las familias ensambladas no siempre el padre se ocupa de los hijos. A veces los padres se ocupan de tener una relación con la madre, pero no con los hijos. Y eso deja mucho que desear. Vamos a ver las cualidades de nuestro Dios, que es un Padre amoroso. Amén. Él nos ama sin condición alguna. Él lo dio todo para que nosotros seamos salvos. Ese amor es la cualidad que debería tener un padre. Sabe que en este aspecto dice la palabra del Señor, Juan 3, 16, 17, dice: Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aquí nosotros vemos el amor incondicional de Dios. Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que no pierde la paciencia con los hijos. Él recibe al pecador. Así como decía la canción, eres mi Padre, así como decía la canción, realmente Dios abraza a todos aquellos que están arrepentidos de sus pecados. Y es algo importante, ¿no? Después
También dice la palabra del Señor en el Salmo, en el Salmo, eh, quiero decir, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dicen, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos. Y la verdad es que lo somos. Y por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Qué maravilloso es saber que nosotros, a pesar de ser pecadores, a pesar de haber sido malas personas, nosotros hemos sido declarados hijos de Dios. Dios nos adoptó, nos abrazó y ahora nos quiere proteger. Y esa es una condición que todo hombre debería tener en cuenta. Ser afectivo, pensar, no ser condicional en su amor para con los hijos. A veces cuando nuestros hijos nos sacan canas verdes, cuando nuestros hijos cruzan la línea del respeto o cruzan la línea de la obediencia, el padre a veces es como que se aleja de los hijos. Y es cuando más los hijos necesitan del padre, de ese amor incondicional. Ese amor incondicional abraza, como lo hizo el padre con el hijo pródigo. Recuerdo una anécdota cuando mi hija era jovencita. Ella se había llevado muchas materias y durante todo el año yo le había dicho, era adolescente, yo le había dicho a mi hija, estudia. Es necesario que estudies, es necesario que hagas tus tareas. Y ella siempre me decía, sí, no te preocupes, yo estoy bien, voy bien, todo bien. Y a fin de año, ella me sale con un martes 13 diciéndome que se había llevado como 4 materias y yo me enojé. Y cuando me enojé, le dije, no vas a tener tu cumpleaños de 15. Lo dije allí en el enojo, pero después, orando y clamando al Señor, el Señor me reprende y me dice, ¿vas a dejar a tu hija sin su fiesta de 15 porque se llevó las materias? Y yo entendí que lo que el Señor me estaba diciendo es que mi amor tiene que ser incondicional, que de pronto uno tiene que olvidar ciertas cosas y amar por sobre todas las cosas. No quiere decir con eso que uno no castigue, que uno no discipline, porque el Padre tiene que disciplinar. Si nosotros nos fijamos en la palabra del Señor, dice que el rey David no estorbaba a Adonías y sin embargo le salió un hijo caprichoso, un hijo que le quiso arrebatar el trono. A los hijos hay que amarlos incondicionalmente, pero también darle disciplina, porque quien no da disciplina no ama a sus hijos. Pero hay que ver cómo disciplinamos a nuestros hijos. Hay que ver cómo lo hacemos, porque si de pronto lo hacemos con bronca, lo hacemos para descargar nuestra frustración, porque no nos fueron obedientes, porque no estuvieron cuando nosotros le pedimos que estuvieran, no nos hicieron caso. En ese caso, solamente nosotros estamos descargando nuestra ira. Así que, amados hermanos, debemos guardar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que la disciplina es buena, que la disciplina significa que amamos y que Dios también nos disciplina.
También debemos amar a Dios y temerle. Los padres deben amar a Dios. Cuando somos buenos hijos de Dios, siervos de Dios, entonces le tememos. Dios recompensa a los que le aman y obedecen sus mandamientos. Es más, Dios promete no solo a la persona, sino también a su familia recompensarlas. Cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos y guiándolos en la palabra del Señor, estamos guiando una generación. Por eso la bendición se extiende de generación en generación. Y es algo que nosotros debemos asimilar. Porque, hermanos, nosotros debemos entregar la palabra de Dios a nuestros hijos. No esperar que otros le enseñen en el mundo, que le enseñen los malos hábitos, que les enseñen cosas que no están conforme a la voluntad del Señor. Así que una de las cosas que debemos hacer es buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas. Llevar una vida justa, así como dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Porque nosotros, los padres, podemos ser responsables o irresponsables. Tenemos que entender que afectamos la vida de nuestros hijos, afectamos para bien o para mal. Por eso debemos buscar a Dios, debemos ser temerosos de Dios, debemos llevar una vida justa, porque a veces nosotros exigimos a nuestros hijos aquello que no hacemos. Somos como los predicadores caticas. Todos deben hacer, pero en lo que respecta a uno, uno tiene una vida libre. Y eso no tiene que ser así. Porque por más que nosotros no quisiéramos afectar, nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestro razonamiento, todo eso ellos, los hijos, lo absorben, sean chicos o sean grandes, lo absorben. Si nosotros mostramos inseguridad, nuestros hijos serán inseguros. Si nosotros mostramos que somos egoístas, nuestros hijos serán egoístas. Si somos gritones, si somos quejosos, todas esas conductas, amados hermanos, quiero decirle que se van a pegar en nuestros hijos. Y después nosotros queremos reprenderlos, pero ellos son el fiel reflejo nuestro. Afectamos para bien o para mal. Espero que usted esté influyendo para bien. Amén. Además, un padre, además de tener un amor incondicional, además de disciplinar, además de guiar en la palabra del Señor, tiene que ser compasivo, ¿sí? El Salmo 103, versículo 13 dice la palabra del Señor: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjese esta palabra que hace una comparación y dice: así como el Padre se compadece de sus hijos, así también Jehová se va a compadecer de ti. De la misma manera, así que nosotros debemos incentivarnos para ser compasivos, no ser tan exigentes, no ser tan cargosos con nuestros hijos, al punto de que nuestros hijos a veces se van de nuestras casas, a veces se distancian y no vuelven más, porque nuestras actitudes, nuestra intransigencia,
nuestra manera de ser obsesiva, exigente, hace que nuestros hijos se vayan, hace que nuestros hijos no regresen a nuestra casa. Y hay muchos ejemplos, amados hermanos, ejemplos tristes, donde los padres se quedan solos y cuando son muy viejitos se tienen que arreglar solos, tienen que pedirle eh, favores a los vecinos, pero eso es porque ellos no han sabido sembrar. Los padres deben sembrar una buena semilla en sus hijos. Jesús decía, un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos, diciendo que del árbol depende los frutos. Y los frutos son nuestros hijos. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Debemos procurar hacer la voluntad de Dios y de que nos equivocamos como padres. ¿Sabe? Cuando yo pienso en la educación que le he dado a mis hijos, pienso en tantas cosas que he fallado. Claro, yo hacía lo mejor posible y oraba a Dios, pero no existen padres perfectos. Nosotros venimos trayendo la educación de nuestros padres, venimos trayendo un bagaje de experiencias vivida en nuestra vida. Entonces, es importante no culparnos si no hemos sido un ejemplo para nuestros hijos, si no hemos sido los mejores padres, si no hemos sido compasivos. Es importante que hagamos puentes para con nuestros hijos, que tengamos una conversación sincera, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos pedirle perdón, porque saben, hay padres que nunca piden perdón a sus hijos. Y los hijos a veces necesitan de ese perdón. Necesitan que su padre se baje de su pedestal y les pida perdón. Debemos ser restauradores, no destructores. El Salmo 127, versículo 3 al 5 dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Este salmo nos habla de que los hijos son un bien apreciado. Los hijos son como saetas en manos de valientes. Nosotros los vamos edificando y el día de mañana los lanzamos al futuro. Pero nosotros los educamos. Por eso es importante que nosotros en este día reflexionemos en las cualidades de lo que es un buen padre. No solamente honrado, no solamente honesto, no solamente una persona que provee, porque hay padres que también son ausentes. Padres ausentes que nunca están en la casa y que cuando llegan al hogar lo único que necesitan es comer e ir a dormir. A veces la vida empuja a ese tipo de persona. Pero quiero decirle que nosotros somos juzgados de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón. Si tu corazón está limpio, si estás tratando de proveer a tu familia, estás tratando de hacer lo imposible para que tu familia no le falte, para que a tu familia no le falte, entonces no estás siendo un padre ausente.
Aunque siempre digo, siempre tiene que haber un momento, un teléfono, una comunicación con nuestros hijos. Nuestros hijos son especiales, amados hermanos. Son de alta estima delante de los ojos de Dios y tienen que ser de alta estima en tu corazón. Y si estás de pronto allí alejado de tus hijos, toma el teléfono y llámalos. Toma el teléfono y decirles, Señor, hijos, no sé nada de ustedes, pero quiero estar un día con ustedes. Vengan a tomar un mate, vengan a tomar un té, vengan a comer. Y de pronto, lo que parecía distancia se hace un puente. Y el corazón, tanto del Padre como del Hijo, son sanados. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar.